Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Como muchos de ustedes saben, el día de hoy, en Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el informe Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. En el lenguaje técnico de Naciones Unidas, violaciones se refieren al Estado y abusos se refieren a agentes no estatales. El informe abarca ambos. Y es importante también que el informe sea leído en el contexto de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, sin importar el perpetrador. Y por lo tanto, que sea una contribución a que puedan acceder a su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y hacia adelante a las garantías de no repetición de estos hechos. ¿Cómo es que se hizo? La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos realiza un monitoreo remoto de los países dentro de Centroamérica, pero además desde junio hay, a invitación del gobierno, una misión del Alto Comisionado en el país. Y esto se hace sobre la base del mandato que tiene para todo el mundo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para ello se realizaron decenas de reuniones, centenares de entrevistas, se revisaron documentos oficiales, se revisaron documentos de Naciones Unidas donde hay una serie de recomendaciones, se revisaron lo que aparece en los medios, inclusive los medios sociales, etc. Se cumplió con la debida diligencia respecto de las fuentes y respecto de la veracidad de lo que se recibía y su contraste, para lo cual hay una metodología que tiene el Alto Comisionado. Y en este marco también se ha estado en permanente contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Precisamente a partir de junio recibimos un total de 40 comunicaciones del Ministerio donde denunciaba diferente tipo de violaciones o abusos, fundamentalmente en contra de miembros de la policía o miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta labor que realizamos ha encontrado obstáculos, lo hemos dicho en algún otro momento. No hemos recibido respuesta a las solicitudes de información, no hemos podido tener acceso a los centros de detención, salvo en una ocasión en julio, no hemos podido realizar misiones al terreno fuera de Managua, de manera que lo que es tradicional en el mecanismo de monitoreo no se ha podido cumplir en el caso de los últimos meses. Lo que sí hemos hecho además es que nuestra tarea sea coordinada y complementaria a el MECENI y en general a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que señala el informe? El informe señala que la grave crisis de derechos humanos desde el inicio de las protestas, es decir, desde el 18 de abril del 2018, se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión. Esto ha causado miles de víctimas, pero entre ellas 300 personas han perdido la vida por lo menos, y por lo menos 2.000 han tenido algún clase de herida o afectación. El 5 de julio ya el Alto Comisionado declaró que la represión y la violencia son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y que han puesto en evidencia la fragilidad general de las instituciones y el Estado de Derecho en el país. Y además ha destacado que estos hechos de los últimos 4 meses han profundizado la polarización en la sociedad nicaragüense. El informe, para una mejor comprensión, establece 3 etapas de lo ocurrido en las fechas que mencioné. La etapa inicial la caracteriza por una respuesta represiva del Estado a las manifestaciones y que éstas se expandieron a todo el país bajo diferentes modalidades
entre estas las barricadas y los tranques. La segunda etapa, desde mediados de junio a mediados de julio, la caracteriza principalmente por el levantamiento por la fuerza de barricadas y tranques a cargo de autoridades del Estado y elementos armados progubernamentales. La tercera etapa, que se mantiene hasta hoy, se caracteriza por la criminalización y la persecución de las personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno. El informe, basado en el análisis de la información que existe y es accesible, concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de las manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque algunas protestas se tornaron violentas, la mayoría de manifestantes fueron pacíficos. El informe concluye también que en muchos de los casos en que hubo actos de violencia por parte de manifestantes, el uso de la fuerza letal por las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia del gobierno. El uso desproporcionado de la fuerza por la policía, dice el informe, tuvo como consecuencia algunos casos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, malos tratos, torturas y violencia sexual en centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, y criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes considerados críticos con el gobierno. Al momento de redacción de este informe, el efecto inhibitorio de la represión se ve en la disminución de las manifestaciones de protesta. El análisis de la información obtenida, señala el informe del Alto Comisionado, aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluso aquellos conocidos como fuerzas de choque o turbas, actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada. Estos grupos participaron en redadas y en ataques contra manifestantes y realizaron detenciones ilegales. Si bien el gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad. La crisis de derechos humanos continúa hoy, dice el informe. Señala ahí que las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y de otras formas de acoso, de intimidación de todo aquel que se considera crítico del gobierno. Los líderes del movimiento campesino y de organizaciones estudiantiles han sido su principal blanco. Cuando lanzó el informe el Alto Comisionado en Ginebra, destacó que los funcionarios públicos, incluidos docentes y médicos, críticos del gobierno, han sido hostigados, han sido intimidados, incluso atacados. Las autoridades, incluso al más alto nivel, han estigmatizado y desacreditado cada vez más a los manifestantes, defensores de derechos humanos, describiéndolos como terroristas, golpistas o plagas. El informe señala que este patrón ha instaurado un clima de miedo y de desconfianza en la población. Muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente han expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, a abandonar el país o están buscando hacerlo. De acuerdo con ACNUR, se han recibido 23.000 solicitudes de asilo
de nicaragüenses en Costa Rica entre abril y julio de este año. Un estudiante universitario y líder de las protestas, lo cito, dijo: estamos atrapados en nuestro propio país. Hay grupos encapuchados armados en la frontera y también dentro de las universidades. Cada día arrestan a más estudiantes y no sabemos qué pasará después de esto. De hecho, desde los primeros días de la crisis, las fuerzas de seguridad han recurrido ampliamente a arrestos y detenciones como forma de reprimir a aquellos que participan en las protestas. Existe suficiente información que indica que estas detenciones fueron arbitrarias. El informe señala que al 18 de agosto habría al menos 300 personas detenidas y acusadas de graves delitos como terrorismo y crimen organizado, por haber participado o apoyado protestas, incluidas personas defensoras de derechos humanos. Y en este marco, el 16 de agosto, el Congreso aprobó una norma que incluye nuevos tipos penales relacionados con el terrorismo. Los juicios de las personas acusadas por participar en las protestas adolecen de serios vicios y no se desarrollan conforme con las garantías del debido proceso. El informe destaca también que el disfrute a los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la alimentación fue seriamente afectado durante y desde el comienzo de la crisis. Es probable que los recortes presupuestales aprobados recientemente sean un factor que contribuya a un mayor debilitamiento de este disfrute. El informe pone de relieve que el gobierno no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis inicial del 18 de abril y ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación por lo que denomina violencia golpista, así como por el impacto negativo de la crisis en la economía. Destaca también el informe que el gobierno ha atribuido a quienes participaron en las protestas la responsabilidad por todos los actos de violencia, incluidas las 196 muertes que oficialmente reconocen desde el 25 de julio. Por el contrario, no ha admitido ningún caso de uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de agentes de la policía. La represión de la protesta por la policía y por elementos armados progubernamentales fue generando violentos enfrentamientos con los manifestantes y propiciando los focos de violencia que se extendieron a ciudades y comunidades rurales en todo el país. El informe, por lo tanto, también señala que miembros del Partido Sandinista, funcionarios públicos y miembros de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente de la policía, fueron atacados con violencia. Solo así se explica que hay 22 policías que fueron asesinados. Los serios abusos cometidos por individuos que tomaron parte en las protestas, incluyendo las muertes de agentes de la policía y miembros del Partido Sandinista, las heridas contra ellos y la destrucción de infraestructura pública, deben ser investigados y aquellos responsables deben ser sancionados dentro del marco del juicio justo. Voy a citar algo que también declaró un empleado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y cito: me golpearon y me tiraron en la palangana de una camioneta pick-up, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me dijeron que pagaría un alto precio por ser sandinista. Me pusieron una pistola contra mi cabeza y me dijeron que podía mandar 2 mensajes desde mi teléfono. Pensé que era hombre muerto. No obstante la gravedad de estos abusos, no legitima de ninguna manera una respuesta del Estado que no cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos. El informe alerta que la falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre todos los abusos denunciados, pone en grave peligro el derecho a las víctimas a la justicia, a la verdad y la reparación, la falta de independencia del Poder Judicial, las irregularidades reportadas respecto al Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal
alerta el informe, plantean serias preocupaciones en términos de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que recomienda el informe? Y con esto termino. Bajo la consideración de que es necesaria una acción urgente para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el informe del Alto Comisionado ofrece recomendaciones dirigidas a las autoridades de Nicaragua, incluyendo la Procuraduría para los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la comunidad internacional. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales, procediendo a liberar a todos los detenidos de manera arbitraria. El informe insta al gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y a reanudar el diálogo nacional de una manera que sea significativa para alcanzar acuerdos basados en los derechos humanos y en los principios democráticos. Cuando se refiere a las instancias y actores internacionales, el Alto Comisionado señaló: insto al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos todavía más graves. Cualquier medida de esta índole, dice el Alto Comisionado, debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación con las violaciones y con los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz a las víctimas, a justicia y a las reparaciones, comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad. Esperamos que este informe contribuya a asegurar que todas ellas, todas las víctimas, tengan este acceso a sus derechos. El secretario general ya ha expresado su disposición a apoyar y acompañar el diálogo en el país. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reitera su disposición de contribuir con la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente los derechos de todas las víctimas, a través del pleno ejercicio de nuestras funciones de monitoreo y de cooperación técnica, tanto con el Estado como con la sociedad civil. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Luis Galeano, de Café con Voz. Quería preguntarle, el gobierno ya ha emitido una respuesta a este informe. Cosas puntuales, dice que se han extralimitado ustedes en su función, porque la invitación que recibieron de parte del gobierno fue para acompañar a la comisión de verificación aprobada en el diálogo. Esa es una cosa. Lo rechaza, dice que sesgado, que ustedes se han dejado llevar por información que les ha proporcionado específicamente organismos de derechos humanos y medios de comunicación adversos al gobierno, y que incluso este accionar de Naciones Unidas podría estar lesionando la soberanía de Nicaragua. Quería su comentario. Muchas gracias. Elizabeth Romero de la prensa, por favor pasen el micrófono. ¿Cómo sería esta comisión de la verdad híbrida que ustedes plantean en el informe? ¿Nos podrían explicar un poquito más? Sí, retomando también la respuesta María Delgado, Univisión. Retomando la respuesta que brindó el Estado de Nicaragua a este informe, expresa también que lo que ustedes hablan de protestas, en el marco de las protestas, ellos dicen que se obvia lo sucedido en Nicaragua, insisten en que fue un intento de golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional y no protestas pacíficas. A ver, ya que hay dos preguntas relacionadas, voy a empezar por ahí. El proceso de este informe no se hace a escondidas del gobierno, se hace en consulta con el gobierno, y el gobierno efectivamente mencionó que desde su punto de vista esto era una extralimitación de la invitación que hizo al país.
Lo que dijimos nosotros es que este informe se hace en ejercicio de nuestro mandato mundial de protección y promoción de los derechos humanos, que aunque no hubiéramos estado en el país, y de hecho en la mayoría de países del mundo no estamos, esto no cambia la naturaleza del mandato. No es un informe que responde a la invitación de acompañamiento, por eso estamos en el país. Es un informe que responde al mandato universal del Alto Comisionado. Segundo, lo del tema de intento del golpe. Esa es la visión que tiene el gobierno. Desde la primera reunión que tuve en Cancillería, eso fue lo que se planteó. Lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión, que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión. Y si encontramos que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haríamos públicos. No nos han respondido ninguna de las solicitudes de información y no nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos. De manera que la información que hemos tenido acceso no apoya esa visión, y desde la perspectiva de derechos humanos sí hemos encontrado una serie de acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos, no desde esa perspectiva gubernamental. También se habla del tema de parcialidad y el tema de soberanía. Esto se hace sobre la base de estándares internacionales, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, que son ratificados soberanamente por el país, en el caso Nicaragua, y por el compromiso global de todos los miembros de Naciones Unidas, al firmar la Carta de Naciones Unidas, que incluye el respeto a los derechos humanos. Digamos que el marco legal, que también está en el informe, es bastante claro, y nuestro trabajo ha sido contrastar hechos con estándares internacionales. En ese marco puede haber una serie de distinciones sobre si es delito de lesa humanidad, etcétera, etcétera. En este caso, lo principal, y puesto nuestro enfoque, es que las víctimas, al margen de la naturaleza que tenga el delito, las víctimas tengan acceso a la verdad y luego a la justicia. Por eso es fundamental lo que decíamos, de que sea creíble lo que sucede en el marco del debido proceso. Es difícil si es que no hay acceso a las audiencias, si las detenciones son sin una orden de un juez, si las personas son presentadas fuera del plazo legal y no se sabe dónde estaban detenidas, etcétera, etcétera. Eso está en el informe. Entonces, ese es el marco que debe superarse para que todos tengan acceso a esos derechos. Patricia de Onda Local tiene la palabra. Perdón. El informe del Alto Comisionado lo que solicita es una acción específica desde la comunidad internacional. Dice que entre las medidas podría estar una comisión de la verdad híbrida. Esto no es algo novedoso, en algunos casos se ha dado, es decir, los miembros de la comisión podrían ser no solo nacionales de Nicaragua, sino también invitar a personas extranjeras, normalmente son expertos o que tienen una trayectoria en derechos humanos como tales. Entonces, esa es un poco la propuesta que hace, entre otras, ¿no? Patricia. Buenos días, Patricia Orozco, de Onda Local. Ustedes señalan en el informe la fuerza de voluntad del Estado para realizar investigaciones extremistas. También hablan de falta de independencia del Poder Judicial y anomalías o irregularidades en el caso del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, ninguna de estas cosas ha sido mencionada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ustedes le incluyen entre las recomendaciones. Colega. Ana Cruz, periodista del artículo 66. A mí me gustaría saber cuáles serían esas acciones que tomaría la Organización de las Naciones Unidas en el caso de que el gobierno de Daniel Ortega pues no asuma estas recomendaciones que se está dando por parte de ustedes, dado a que ya hemos visto que las que se dio de parte de la CIDH, pues las pocas que se han cumplido a medias. Lo otro que me gustaría que ampliaran es el punto número 12, que dice permitir el acceso a los procedimientos especiales. ¿A qué vendrían y cuál sería su función en este
caso, de punto número 2. Buenos días, Cristel Jiménez de Canal 12. En este documento dice del uso desproporcionado de la fuerza. Esto que ha pasado a los golpes a la población ha desencadenado que la población cuando salga a las calles diga, grite que quieren elecciones adelantadas. Un proceso electoral adelantado podría de alguna manera no terminar completamente con la violación de derechos humanos en Nicaragua, pero podría ser algo bueno, que la población quizás termine, que el presidente termine aceptando el proceso electoral y la violación de derechos humanos, de alguna manera esa ola repetitiva de violencia pueda culminar. Profesor Salinas de Radio Corporación, ¿cuál es el paso siguiente que se tiene que dar en función desde las Naciones Unidas? Si es posible la convocatoria del Consejo de Seguridad. La última pregunta para esta ronda. Nelson Rodríguez de la Universidad, en la misma línea, ¿cuál sería el impacto? Porque ya también hemos visto otros informes de otros organismos de derechos humanos y como que el gobierno le ha valido, o sea, no ha dado ninguna respuesta, no ha tomado en cuenta esas recomendaciones. ¿Qué impacto tendría ante la comunidad internacional el Consejo de Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas? ¿Podría impulsar estas acciones independientemente que el gobierno no las acepte? Vamos a ver. Nosotros mencionamos sobre lo que se había reportado de irregularidades en el ámbito de la Administración de Justicia. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, más que acción ha sido inacción, ¿no? Por eso está básicamente en la parte de recomendaciones. Lo que nos hubiera gustado, al contrario, es una cuestión mucho más proactiva. En el ámbito judicial no había otra alternativa que procesarla. Lo que detectábamos ahí es el centro de la actuación de la justicia está solo para un lado. Por eso decíamos, no hemos encontrado investigaciones respecto del otro lado, ¿no? Respecto de los actos cometidos por la policía o por grupos armados progubernamentales. ¿Qué es lo que haríamos nosotros respecto de las recomendaciones, pasos siguientes? Las recomendaciones son recomendaciones. Estamos hablando de un ámbito internacional de países soberanos, pero en los cuales se pide acciones a la comunidad internacional. ¿Cuáles son las esferas? ¿De qué sirve este informe? Lo que se quiere no es un informe para polarizar, sino para tener una información en el ámbito nacional e internacional sobre las cuales se pueda tratar de contribuir a salir de la actual crisis. Consejo de Seguridad. Está propuesta una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el 5 de septiembre. Esto ya aparece en el programa. Esto tiene que ser aprobado por el voto de 9 miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, esto elevaría a la instancia de mayor nivel en Naciones Unidas, donde van los aspectos de seguridad que preocupan más al mundo, la situación de Nicaragua. Primer dato. Lógicamente este informe va a ser un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad para evaluar la situación. Consejo de Derechos Humanos. Inicia el periodo de sesiones en el mes de septiembre. Existe la posibilidad de que un país solicite un debate urgente sobre la situación en Nicaragua y en ese marco es también posible que el Consejo adopte una resolución sobre la situación en Nicaragua. Entonces, digamos, el informe en este momento puede servir como orientador a las discusiones que se puedan dar en dos de los órganos más importantes de Naciones Unidas. El tema del uso desproporcionado de la fuerza y luego las preguntas sobre adelantar las elecciones. Eso es parte del diálogo que se había iniciado como tal. Quienes van a solucionar los temas en Nicaragua son los y las nicaragüenses, no los actores internacionales. Nosotros podemos colaborar para dar un marco en el cual
esto fluya en cuanto al diálogo. No vamos a poner nosotros los temas sobre el diálogo y no vamos a decidir sobre la ruta que se vaya a seguir. Entonces, serán ustedes los que decidan cuál es la mejor forma de esto, pero lo que hay que tener es una visión estratégica, no en el corto plazo. Y estos varios actores lo están haciendo. Es decir, ¿cuál es la Nicaragua que la mayoría de nicaragüenses quieren hacia adelante? Procedimientos especiales. Lo que se llama procedimientos especiales son los relatores especiales de Naciones Unidas y también grupos de trabajo. Nicaragua tiene una invitación abierta, pero a pesar de eso tiene que tener un acuerdo para que pueda venir, por ejemplo, el relator sobre defensores de derechos humanos, el relator sobre independencia judicial de jueces y abogados, sobre libertad de asociación y reunión, cuya función es apoyar al gobierno y a la sociedad civil para un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua, que además están absolutamente en coherencia con las obligaciones constitucionales. Entonces, es un mecanismo para apoyar nuevamente una solución en este sentido. Y yo creo que con eso cubría todas las preguntas. Le damos la palabra a Noelia González. Sí, Noelia González, del Canal Católico de Nicaragua. Doctor, una pregunta. Desde el momento que el gobierno dice que ustedes se extralimitaron en sus funciones y que además no los invitaron a hacer una visita in loco, cabe la posibilidad que entonces suspendan, porque está a invitación del gobierno, suspendan esa invitación y ustedes salgan del país. ¿Qué procedería en ese sentido? Uriel. Quería dar un momento, Uriel. Y sí, después usted. yo quería preguntar en la línea de la reunión del Consejo de Seguridad para el 5 de septiembre. Usted dice que se podría adoptar una resolución, pero ¿qué tan viable es esto tomando en cuenta de que Rusia o China, que son aliados del gobierno de Nicaragua, podrían vetarla? Y en segundo lugar, en el informe ustedes señalan que se deben hacer investigaciones independientes y que estas deben incluir a la cadena de mando de las autoridades. Específicamente, ¿a quiénes se refieren? Y ustedes ya han podido identificar a algunos mandos en las autoridades para que sean posiblemente investigados. Usted Jackson. Usted puede calificar, señor Fernández, tipificar el grado de delitos de lo que se han denunciado en Nicaragua o lo que se han patentizado, porque aquí mucho se habla en las calles de genocidio, mucho se habla de delitos de lesa humanidad en perjuicio de los nicaragüenses. No sé si usted está en esa condición para tipificar o calificar el tipo de delitos que se están cometiendo en Nicaragua. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y si no, cerramos acá. Vamos a ver. Nosotros mencionamos en el informe que efectivamente hay una misión desplegada en el país a invitación del gobierno con el objetivo de acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad. Esto es algo particular como tal, pero el mandato global se mantiene. Es decir, en el caso hipotético de que se decía, bueno, ya es el tiempo adecuado para que se retiren del país, eso no significa que va a cambiar el tipo de trabajo que hace la oficina. O sea, el monitoreo va a seguir. Lógicamente, y esto lo ha dicho el alto comisionado, la mejor manera de cooperar con un gobierno y con la sociedad, especialmente las víctimas, es dentro del país, no fuera del país. De manera que, si estamos acá, y esto lo dijimos al gobierno, no podemos negarnos a recibir información de las víctimas e intentar verificarla, incidir el gobierno para que tome decisiones al respecto. Ese es nuestro rol, estemos o no estemos físicamente en Nicaragua. Lo que yo mencioné en el Consejo de Seguridad es que iba a haber la sesión si habían 9 votos. Cuando hablé de resolución, hablé del Consejo de Derechos Humanos. En el Consejo de Seguridad, efectivamente es un ámbito diferente, porque hay países con derecho a veto. Sobre la admisión para discutir el tema de Nicaragua, bastan 9 votos, y ahí no hay veto. Para una resolución sí podría haber veto de cualquiera de los miembros permanentes, ¿no? Y el tema de cadena de mando, esto ya es un principio internacional de derechos humanos.
Es decir, no solo debe investigarse al quien cumple la orden, sino de quien emite la orden. De manera que la investigación debe abarcar toda la cadena de mando como tal, ¿no? Y hay largas experiencias en la región en ese sentido. Entonces, en este momento, lógicamente, yo no estoy en posibilidad de decir, lo que estoy en posibilidad es decir que es una necesidad y es un estándar internacional de derechos humanos hacerlo de esa manera. Y sobre el tema de delitos, hay que, digamos, el tema de las violaciones y los delitos es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Entonces, las violaciones en términos generales son atribuidas al Estado. Una ejecución extrajudicial es una responsabilidad del Estado. Quien la comete representa al Estado, pero luego tiene su responsabilidad individual en el ámbito penal. Por eso es que decimos nosotros, hay una violación, el responsable es el Estado y tiene que tomar medidas, y hay un delito que hay que ser investigado, y ahí decimos, ¿en qué marco? En el marco del debido proceso, desde el inicio, y ahí establecer responsabilidades. Nicaragua tiene como tal un código penal, tiene ratificados los instrumentos internacionales para aplicar. Entonces, el marco legal está claro. Lo que estamos nosotros llamando la atención es, nuevamente, el hecho concreto, cómo se está aplicando y la obligación. Y ahí hemos visto de que sí hay serios vicios que hay que corregir de inmediato. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, que tengan buenas tardes.